Hola, ¿qué tal a todos y a todas? En este video vamos a hacer una breve explicación de los ejercicios que ustedes acaban de enviar la semana pasada. Me quiero concentrar en algunos donde hubo más dudas, en donde mayormente hubo dificultades. El primer ejercicio es eminentemente teórico y tiene que ver con el estudio de las elasticidades. Ya señalamos en unos videos previos que la elasticidad precio de la demanda pues no es más que una medida, un indicador de cuán sensible es la cantidad demandada ante cambios en el precio. Es decir, si la demanda es muy elástica, una pequeña variación provocará un gran incremento en la cantidad demandada. Y por el contrario, una elasticidad precio de la demanda relativamente inelástica provocará que, a pesar de que haya una gran variación en el precio, la cantidad demandada variará, pero muy poquito. ¿Sí? Ese es básicamente el concepto central de la elasticidad de la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? La elasticidad precio de la demanda nos permite, entre otras cosas, estimar si es conveniente subirle o bajarle el precio de un producto que nosotros estemos, digamos, vendiendo. ¿Sí? Para eso sirven las elasticidades. Sabemos que si el producto que estamos ofreciendo en el mercado es relativamente elástico, entonces una pequeña variación generará una gran variación en la cantidad demandada. En este caso, si disminuye, aunque sea poco, las ventas pues se van a ver aumentadas de manera muy notable. De tal manera que los ingresos de la empresa pues van a incrementarse. A pesar de que el precio se reduce por el volumen que vamos a vender, eso hace que los ingresos se vengan para arriba. Lo contrario sucede si la demanda es relativamente inelástica. ¿Sí? En este caso reacciona muy poco a cambios en el precio, de tal suerte que si yo tengo un producto que es relativamente inelástico, ¿sí? No me va a servir mucho bajarle el precio, porque a pesar de que yo le baje el precio, pues la cantidad demandada prácticamente va a seguir siendo la misma. Por el contrario, ahí me conviene más bien subirle el precio, porque sé que de acuerdo a la ley de la demanda va a bajar la cantidad demandada, pero va a bajar muy poquito, de tal suerte que el precio va a compensar, la subida del precio va a compensar esa pequeña caída en la cantidad vendida. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las utilidades de las elasticidades y ese ejercicio se refería básicamente a ese análisis teórico. El segundo ejercicio nos hacía mención de lo siguiente. Dice: Alfredo es un estudiante que compra, digamos, un cartón de cervezas al mes a un precio de 150. Si el precio se incrementa, aunque sea poquito, deja de comprar ese producto. ¿Sí? Esto es típicamente un ejemplo de un consumidor que es perfectamente, que tiene una elasticidad precio de la demanda eh, perfectamente elástico. Es decir, si le subes tantito, lo deja de comprar. Su cantidad comprada es cero. ¿Sí? Este es el ejemplo, digamos, esto es un caso extremo, ¿no? Pero bueno, aquí hay que leer bien el enunciado para poder comprenderlo. La respuesta era perfectamente elástica, ¿sí? Si modificas el precio ya sea para arriba o para abajo, el consumidor inmediatamente deja de comprarlo, deja de comprar ese bien. Por lo tanto, la curva de la demanda, que es perfectamente elástica, como lo vimos gráficamente, es aquella situación en donde el consumidor lo compra a un único precio. Si le bajamos o le subimos, él lo deja de comprar. Por lo tanto, la respuesta era perfectamente elástica. Ahora bien, la pregunta 3 hacía referencia a lo que es la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Sí? La elasticidad cruzada de la demanda hace referencia a los bienes complementos. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina, tiende a disminuir el consumo del automóvil, por ejemplo. O si sube el precio de la tinta impresora, tiende a reducirse el uso de las impresoras. ¿Sí? Son bienes cuya elasticidad cruzada de la demanda es negativa. Por el contrario, hay bienes que son perfectamente sustitutos uno del otro. Pensemos, por ejemplo, en la Coca y la Pepsi. Si sube el precio de la Pepsi, entonces
aumenta el consumo de la Coca-Cola. ¿Sí? En este caso, la elasticidad precio de la demanda pues es positiva, porque si el precio de la Coca sube, la cantidad demandada de la Pepsi sube también. Este ejercicio, el número 4, dice: Lupita es egresada de agronomía, decidió abrir un pequeño agronegocio. Dice: ha calculado que a un precio de 250 el kilo se consumen 50 botes de miel en promedio. Además sabe que cuando baja el precio a 200, la cantidad demandada es de 80 botes en promedio diario. Sí, aquí había que calcular la elasticidad precio de la demanda, interpretar el resultado. Y bueno, para ello nos dan los datos. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, pues ya sabemos que hay una fórmula, la fórmula más general, es decir, más desglosada, más desglosada es aquella que dice que la cantidad actual menos la cantidad anterior entre la cantidad anterior. Todo ello divide entre el precio actual menos el precio anterior entre el precio anterior. ¿Sí? Aquí nos daba el ejercicio del dato. Dice: considera el precio y la cantidad original 250 y 50. Lo único que había que hacer es reemplazar esos valores en esta fórmula. Y bueno, de ahí obteníamos lo que es la elasticidad precio a la demanda. ¿Sí? Es importante señalar que en el examen o en el ejercicio que vayamos a hacer nos tienen que indicar, bueno, con cuál fórmula se va a hacer, porque además de esta existe la elasticidad arco de la demanda, que es aquella que toma un promedio, ¿sí?, de las cantidades y de los precios. En este caso nos especificaba la elasticidad promedio, la fórmula que ya hemos revisado. ¿Sí? Entonces, al hacer el ejercicio veíamos que pues es bastante elástico. Menos 3. Recuerden que los resultados de la elasticidad precio de la demanda siempre van a ser negativos, porque si aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Sin embargo, lo utilizamos en números absolutos. Esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Si la interpretación que vamos a hacer de ello es que, bueno, las operaciones las hacemos normales con los signos que correspondan, pero el resultado lo vamos a colocar con valores absolutos, y de ahí vamos a hacer la interpretación. Si es mayor a 1 es elástico. En este caso es mayor a 1 porque es igual a 3 en números absolutos, y por lo tanto decimos que que la elasticidad precio de la demanda de los botes de miel de este negocio es elástico. Si es elástico, entonces conviene bajarle el precio, porque si al bajarle el precio, aunque sea poquito, la cantidad demandada se va a disparar en una proporción, en una magnitud muy superior al descenso en el precio. Por lo tanto, lo que conviene es bajarle el precio. Y bueno, para calcular los ingresos ya señalamos, es simplemente el precio por la cantidad. Y bueno, aquí calculamos: a un precio de 250 se venden 50 y a un precio de 200 se venden 80. Entonces aquí pueden ver que a pesar de que bajó el precio de 250 a 200, las ventas se le incrementaron de manera muy notable, ¿sí? De tal suerte que a pesar de que bajó el precio, los ingresos de este negocio aumentaron de manera muy significativa. A esto me refiero yo con que la elasticidad precio de la demanda nos ayuda a determinar el precio más adecuado para el negocio que estemos manejando. Este es un ejercicio de reflexión, digamos, no hay una respuesta que venga en el internet. Hay que revisar el contexto. Primero hay que revisar lo que es la elasticidad ingreso. Esto hace referencia a lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda, ¿sí?, nos dice cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el ingreso del consumidor. De tal suerte que hay productos que, a pesar de que sube el ingreso del consumidor, la cantidad demandada de ese bien incluso disminuye. Este es el caso de los bienes inferiores. Hay otros tipos de bienes que cuando sube el ingreso del consumidor, digamos 10%, la cantidad demandada también sube, aunque en una proporción menor, digamos un 5%. Ese se considera un bien normal. Y hay otro tipo de bienes que cuando el ingreso sube, la cantidad demandada aumenta en una cuantía muy superior, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el ingreso sube 10%, pero la cantidad demandada de ese bien reaccionó aumentando la demanda digamos un 20%. Ese tipo de bienes se les considera un bien de lujo. ¿Sí? Aquí había que leer
entender lo que nos decía el enunciado, ¿sí? No irse con la finta, como decimos coloquialmente, de que pues es que la carne es un bien normal, ¿no? Porque qué es normal, qué es de lujo, pues eso depende de la perspectiva del consumidor, depende de su reacción psicológica. Por ejemplo, es evidente que para un vegano, ¿sí? A pesar de que te aumenta el ingreso de esta persona que es vegana, pues él no va a consumir carne. O sea, nada más se los pongo ahí. Entonces hay que entender la definición del concepto de ingreso de la demanda para poder comprender el contexto de esta pregunta. Dice, Israel es un tipo raro. Dice, ahora que le aumentaron su sueldo un 5%, su consumo por la carne decreció. O sea, lejos de aumentar, decreció. Entonces, de entrada sabemos que es un bien inferior para este consumidor, ¿sí? Para este consumidor es un bien inferior. ¿Sí? Mientras que su consumo de cigarros incrementó un 4%. Es decir, no alcanzó a superar el incremento del ingreso, por lo tanto es un bien normal. Entonces la respuesta era la 2 y la 5, es decir, el cigarro es un bien normal y la carne para este consumidor es un bien inferior. Esas eran las respuestas. Después teníamos este ejercicio, dice, supongo que viajeros de negocios y vacacionistas tienen la siguiente demanda de boletos de avión. Y aquí lo que teníamos que hacer era estimar la elasticidad precio de la demanda para ambos grupos, para viajeros de negocios y para vacacionistas. Sí, obviamente el ejercicio nos especifica y nos dice, el método para calcularlo deberá ser la elasticidad arco de la demanda, o también llamada elasticidad promedio de la demanda. Nosotros ya en un video previo dimos una explicación de qué es la elasticidad arco de la demanda y cómo se obtiene algebraicamente. ¿Sí? Simplemente había que reemplazar de esta fórmula, de esta formulita, había que reemplazar los valores. Ya sabemos cuáles son, digamos, el precio anterior y el precio actual. En este caso podíamos elegir, por ejemplo, como precio anterior y como precio actual, por ejemplo, cantidad actual 1900 y cantidad anterior 2000. O por ejemplo, alguien podría haber dicho, no, para mí la cantidad actual va a ser 2000 y la cantidad actual 2000 y la cantidad anterior 2100. O para alguien más pudo haber dicho, bueno, para mí la cantidad actual va a ser 1800 y la cantidad anterior va a ser 1900. No importa, ¿sí? No importa. El resultado va a ser el mismo. O para alguien pudo haber dicho, bueno, para el caso de la cantidad demandada de boletos de vacacionistas, para mí la cantidad actual va a ser 400 y el precio actual de 300. Y la cantidad anterior va a ser de 600 y el precio anterior de 250. Para alguien más pudo haber dicho, bueno, para mí la cantidad actual va a ser 800 y el precio de 200 y la cantidad anterior va a ser de 1000 y de 150. No importa cómo lo hagan, ¿sí? La resolución del ejercicio, o más bien el resultado del ejercicio, va a ser el mismo. O sea, a la hora de reemplazar estos elementos, por ejemplo, vemos que la elasticidad es de 0.23 para el caso de los viajeros, es decir, es relativamente inelástica o poco sensible a las variaciones en el precio. Y en el caso anterior, perdón, en el siguiente caso, nos va a dar menos 1.29, es decir, es una elasticidad relativamente sensible a las variaciones en el precio. Y nos preguntaban, bueno, ¿por qué en el caso de los vacacionistas tiende a ser diferente la elasticidad? Bueno, porque para los vacacionistas eso representa pues un bien de lujo, ¿sí? Y como bien de lujo, pues es bastante elástico, ¿sí? Por eso era una elasticidad mayor a 1 en números absolutos, vuelvo a repetir, ¿sí? La pregunta 7, bueno, nos señala lo siguiente, dice, los medicamentos tienen una demanda inelástica y las computadoras una demanda elástica. Supongo que los avances tecnológicos duplican la oferta de ambos productos. Aquí lo que había que hacer es graficarlo, ¿sí? Graficarlo. Observen que no nos dice una demanda perfectamente inelástica, ni tampoco nos dice una demanda perfectamente elástica. Nos dicen relativamente elástica, ¿sí? Entonces, esas eran las palabras clave. Una demanda inelástica, pero no perfectamente inelástica.
y por el otro lado una demanda elástica, pero no perfectamente elástica. Entonces había que hacer un pequeño ejercicio. Si tengamos el mercado de medicinas y el mercado de computadoras, había que hacer cuando la curva de la demanda es relativamente inelástica, pues recuerden ustedes que es casi vertical, y cuando es muy elástica es casi horizontal. Y ahí en el gráfico pues pueden ver los resultados de manera más clara. Entonces, si esto viene en el examen, pues lo que hay que hacer es, digamos, leer bien el enunciado y hacer esta gráfica. Aquí la que se movía, la gráfica o la curva que se mueve, la curva que se mueve es la oferta, que pasa de esta a esta, ¿no? Se desplaza en este caso a la derecha. La curva de la demanda no se mueve, ¿sí? Eso era importante también para hacer este ejercicio. Solamente una de las dos curvas se movía. Bueno, tenemos este ejercicio. Aquí me quiero detener un poquito. Dice actualmente se venden 10.000 entradas al estadio de fútbol a un precio de $12. La elasticidad es igual a menos 1.2. Calculen qué porcentaje debe de reducirse el precio para poder vender 16.000 entradas. Bueno, lo primero es en un ejercicio previo les había mandado la fórmula, ¿sí? Esta fórmula de elasticidad, precio y la demanda es ya la sintetizada, ¿sí? Algebraicamente la podemos obtener de Q2 menos Q1 entre Q1, etcétera, etcétera, etcétera. Esa derivación ya lo hicimos en un video previo, ya lo explicamos, ¿sí? En términos ya más sintetizados, la elasticidad precio y la demanda no es más que la variación porcentual de la cantidad de una variación porcentual del precio. Entonces aquí había que estimar la variación porcentual de la cantidad. Esa sí la podemos calcular. Tenemos la elasticidad que es menos 1.2. Lo que no sabemos es cuál tiene que ser la variación porcentual del precio. Esa era la incógnita que nos sosteníamos, ¿sí? Sabemos que la variación de la cantidad es esto, ¿sí? Q2 menos Q1 entre Q1. En este caso, bueno, había que sustituir los valores. La cantidad actual que queremos vender es 16.000 y la cantidad anterior es 10.000. Hacíamos estas operaciones y nos daban 0.6. Si nosotros queremos convertirlas en porcentajes, pues simplemente hay que multiplicarlo por 100, de tal manera que tenemos que la variación que queremos lograr, que queremos vender, es del 60%. Es decir, vendemos actualmente 10.000 entradas y lo que queremos es vender 16.000 entradas, es decir, un incremento en las ventas de 60%. La pregunta nos dice, bueno, ¿cuál tiene que ser la variación del precio para poder alcanzar ese incremento en ventas de 60%? Entonces, aquí había que sustituir los valores, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos que la elasticidad es 1.2, la variación en el precio es de 60 y lo que no sabemos es la variación en el precio. Lo único que había que hacer es despejar la variación del precio. Al hacer estas operaciones observamos que la variación en el precio tiene que ser del 50%, ¿sí? Es decir, que yo tengo que rebajar en 50% el precio para poder aumentar mis ventas en un 60%, ¿sí? Como es relativamente elástica, la variación en la cantidad es superior a la variación en el precio. Observen que la variación en la cantidad fue del 60% y la variación en el precio fue del 50%. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó más la cantidad demandada? Porque es relativamente elástica. De hecho, aquí nos dice, es superior en números absolutos a 1, entonces es relativamente elástica. Lo que había que hacer para encontrar la ecuación era aplicar esta pequeña fórmula de y2 menos y1, que es igual a la pendiente multiplicada por x menos x1, ¿sí? En donde y va a ser nuestra cantidad demandada y p va a ser el precio. En este caso, había que reemplazar estos valores, ¿sí? Para sacar la pendiente. Aquí lo primero que hay que saber es que a un precio de 12 se van a demandar 10.000 unidades y que a un precio de 6 se van a demandar 16.000 entradas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saqué este precio de 6? Bueno, lo saqué de aquí, ¿sí? De esta reducción en el precio. El precio necesita ser reducido 50%. ¿Cuál es el 50% del precio original? El precio original es 12. El 50% del precio, el 50% de 12 es 6, perdón, ¿sí? Es 6, aquí está.
Por eso lo señalo aquí. A un precio de 6, yo vendo 16,000 entradas, ¿sí? De ahí saqué el precio. Esto lo aclaro porque en un video previo tuve un error a la hora de considerar el incremento. Más bien el decremento de 12.5 puse 20 o 25, no recuerdo exactamente. Y de ahí que ese video, bueno, lo corregí y se los voy a pasar para que quede más claro, ¿sí? Pero aquí la lógica te decía, bueno, si tú reduces el precio 50%, es decir, a 6, que es el 50% de 12, vas a incrementar las ventas en 16,000. ¿Sí? Entonces por eso hicimos esta caja. A un precio de 12 se venden 10,000, a un precio de 6 se venden 16,000 entradas. Lo único que había que hacer era reemplazar estos valores, ¿sí? Sacar la pendiente, reemplazarla en la fórmula punto pendiente y obtener lo que es la ecuación de la demanda. De hecho, ¿sí? Una vez que se tenga esta ecuación, de hecho, si ustedes ponen y sustituyen en el precio en lugar de P, ponen el valor de 6, van a ver que el resultado es de esas 16,000 entradas, ¿sí? Menos 1000 por 6 más 22,000 te va a dar las 16,000 entradas. ¿Sí? Eso es una manera de comprobar que la ecuación está bien planteada en este caso. ¿Sí? Bueno, espero que esta explicación haya quedado clara. Cualquier duda, pues estoy pendiente.